Bien, hemos estado hablando del libro del Éxodo y hoy pues vamos a terminar este análisis profundo que estamos haciendo de este libro que nos enseña el diseño del cielo. Ustedes han estado leyendo, yo me imagino, ¿cuántos están estudiando la palabra que les mando antes de? Excelente, aleluya, esa es la idea. Ya tenemos que ir siendo empapados de la verdad bíblica. Ya no podemos estar perdiendo tiempo, amados. Los tiempos cada vez serán peores. Y cuando nosotros estamos de verdad alineados a la palabra, en esa fortaleza que es su palabra, entonces, aunque venga el viento a la izquierda, aunque venga a la derecha, nada nos puede mover del lugar donde el Señor nos ha colocado. Porque su palabra es que nos defiende, su palabra es que nos sostiene. Definitivamente, el libro del Éxodo nos enseña de principio a fin cómo nuestro Señor determina cómo son las cosas, cómo Él quiere que sean hechas, en qué forma Él necesita que sean hechas, para que su presencia pueda morar en medio de su pueblo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos el Ruach HaKodesh que nos ha sido dado, pero no significa que de igual manera, igual que ayer, hoy, no tengamos que hacer las mismas cosas a su manera, ahora con muchísima más razón, porque es mucho más fácil escuchar su voz, no a través de una persona específica, sino que Él mismo que está en nosotros por su Espíritu nos habla, nos dice lo que tenemos que hacer, cómo hacerlo, nos indica el camino por el cual debemos andar. Y ahora mismo nosotros vemos cómo Dios tenía el interés desde el principio de habitar con su pueblo. O sea, Él tenía un interés habitar con su pueblo, y como ministrábamos hace un momentico, se trata no de hacer cosas, sino que Él esté en esas cosas que nosotros estamos haciendo. Porque hay un diseño del cielo, diga conmigo, hay un diseño en el cielo. Y en toda área de mi vida yo tengo que conocer ese diseño para establecerlo. Y entonces que las cosas me vayan bien, que las cosas me funcionen a la manera que Él ha pensado que me funcionen. Él tiene un plan bueno. Y Él sabe, diga conmigo, mi Dios sabe los planes que tiene para mí. Y son planes de bien y no son de mal. Para que yo obtenga el futuro que yo anhelo tener. Ay, vamos a darle un aplauso a papá. Ustedes saben lo que es eso, señores. Eso es hermoso, es la seguridad que nos da en nuestro transitar por la tierra, el saber que Él sabe los planes que tiene para mí, y pase lo que esté pasando, aunque yo no esté entendiendo, esa seguridad de saber que Él sabe lo que está haciendo, tiene que darnos, wow, hacernos valientes y mantenernos con ánimo. No importa que no entendamos y no veamos. Pues seguimos en el monte Sinaí. Ha sido largo el monte Sinaí. Ahí está todavía Yahweh hablándole a Moisés de ese diseño, de cómo Él quiere que sean las cosas, de cómo Él anhela que sean hechas para Él poder habitar en medio de ellos, dándole esa garantía, porque si Dios está en medio, pues ya, ahí está todo. No habrá hambre, no habrá sed, habrá una defensa segura, nunca quedarán en vergüenza, aunque estén en el desierto con el sol ardiendo y la sequedad. Si Él está, todo está. Entonces le voy a leer unos versículos de varios capítulos. El capítulo 35, los primeros que te mandé. La palabra nos dice: entonces Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Yahweh ha mandado hacer. 6 días se trabajará, pero el 7º día tendréis un día santo, día de completo reposo para Yahweh. Cualquiera que haga trabajo alguno en él morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas el día de reposo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Yahweh ha ordenado, diciendo: tomad entre vosotros una ofrenda para Yahweh, todo aquel que sea de corazón generoso, y tráigala como ofrenda a Yahweh: oro, plata, bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral,
y que venga todo hombre hábil de entre vosotros y haga todo lo que Yahweh ha ordenado. Diga conmigo, todo lo que Yahweh ha ordenado. El tabernáculo, su tienda y sus cubiertas, sus broches y sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, el arca y sus varas. En el capítulo 36 dice, y Bezaleel y Aholiab y toda persona hábil en quien Yahweh ha puesto sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra de construcción del santuario, harán todo conforme a lo que Yahweh ha ordenado. Diga conmigo, harán todo conforme a lo que Yahweh ha ordenado. Entonces llamó Moisés a Bezaleel y a Aholiab y a toda persona hábil en quien Yahweh había puesto sabiduría, y a todo aquel cuyo corazón le impulsaba a venir a la obra para hacerla. Y recibieron de Moisés todas las ofrendas que los hijos de Israel habían traído para hacer la obra de la construcción del santuario. Y ellos seguían trayéndole ofrendas voluntarias cada mañana. Así que vinieron todos los hombres hábiles que hacían todo el trabajo del santuario, cada cual del trabajo que estaba haciendo. Y dijeron a Moisés, el pueblo trae más de lo que se necesita para la obra de construcción que el Señor nos ha ordenado que se haga. Entonces Moisés dio una orden y se pasó una proclama por todo el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más trabajo para las contribuciones del santuario. Así se impidió que el pueblo trajera más, porque el material que tenían era abundante y más que suficiente para hacer toda la obra. En el capítulo 38 dice, esta es la suma de las cosas del tabernáculo. El tabernáculo del testimonio, según fueron enumeradas conforme al mandato de Moisés, para el servicio de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Diga conmigo, hicieron todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, un grabador, artífice y tejedor en tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino. Estamos viendo en todas estas porciones que he tomado de algunos capítulos del final ya del libro del Éxodo, cómo hay una verdad común, personas que han sido elegidas para un trabajo específico, personas que fueron elegidas por Yahweh para hacer lo que era necesario hacer, y personas que fueron llenas de sabiduría, inteligencia, conocimiento para poder hacer el trabajo que les iba a ser encomendado. Entonces resulta, hay algo que yo quiero señalarle antes de empezar en fondo, y se me estaba olvidando y no quiero que se me olvide, porque hay muchas veces que nosotros estamos leyendo la palabra y le estamos leyendo y de repente vienen cosas que tú no entiendes por qué están ahí, por qué suceden esas cosas. Y resulta que hay un término en hebreo que señala el porqué de esas cosas que de repente te aparecen, que tú dices, pero como que te pierden el hilo de lo que está sucediendo en lo que tú estás leyendo. Resulta que en esta porción del Éxodo el Señor está hablando de los que ha encomendado para la obra, está hablando de lo que va a hacer cada uno de ellos para la construcción del tabernáculo. Pero de repente te dice que Moisés saca fuera del tabernáculo la tienda, o sea, saca la tienda fuera. Pero ¿qué pasa? El tabernáculo todavía no estaba construido. El Señor estaba todavía en el Sinaí dándole las instrucciones a Moisés. Entonces quiero hablarle de esto para que no se confundan si en algún momento usted está leyendo la Biblia y ven que pasan cosas como esa. ¿Me captaron? O sea, no tiene, ¿y cuál es la lógica? Si todavía no han construido el tabernáculo, ¿y por qué me está hablando que Moisés sacó la tienda del tabernáculo? Entonces son cosas como que te llaman la atención. Pues bien, hay cosas que la Torah quiere enfatizar, cosas que la Torah quiere señalar, y probablemente si la ponía más adelante, pues te chocaba, te perdía la esencia. No te chocaba, no, sino que perdía el fundamento, perdía la esencia. Resulta que el sacar la tienda del tabernáculo fue una consecuencia del pecado del becerro de oro.
Entonces fue una consecuencia del pecado del becerro de oro y por eso se puso inmediatamente para que se viera que el sacar la tienda del tabernáculo era una consecuencia, un castigo por haber hecho el becerro de oro. Si lo ponía más adelante en la secuencia, entonces se perdía la unidad de que el pecado trae consecuencias, el pecado trae la muerte espiritual. ¿Se captaron? Ok, entonces después de hacer esa aclaración, seguimos adelante. Eso tiene un término en el idioma hebreo que se llama mukdam umeuhar, que son acontecimientos que se adelantan, que a veces tú lo ves y tú parece que no tiene lógica, pero no es que no tiene lógica, está puesto con un propósito adelantado. ¿Para qué? Para señalar, para enfatizar algo específico que el autor quería enfatizar para nuestra enseñanza. ¿Se entiende? Para que nunca piense, aquí hay un error. No. Lo que pasa es que eso es dirigido, eso es intencional, para nosotros poder recibir el mensaje correcto que la palabra tiene que darnos. Bien, hay fuertes consecuencias, amados, cuando no hacemos las cosas a la manera del Señor. O sea, es imposible que no vengan consecuencias a nuestras vidas. Entonces nosotros vemos en el capítulo 35 cómo Él empieza a congregar familias, grupos de familia o un número de 10 personas. El término hebreo que se usa en ese momento es edad. Y le menciono el término hebreo para que puedan saber de dónde sacamos la información. Edad significa grupo de familia o de 10 personas. Entonces vemos que aquí el Señor mandó a congregar este número de personas como una reiteración de que Él es un Dios ¿de qué? De congregaciones, de asambleas reunidas, de familias. Así que Él opera. Él no opera en lo individual. Él no opera en lo que es una persona como que entienda que puede accionar por ella misma independientemente al lugar donde ha sido colocado. No, nuestro Señor es un Dios de familia de manera, integral, tanto estricto sensu, el núcleo familiar, como la congregación donde Él coloca a las personas. Y esto aquí sale con claridad. Y por eso es tan importante, amados, que nosotros salgamos de lo que nos roba todo, el afán, la ansiedad, y nosotros podamos poner los ojos en lo que tenemos que ponerlo y podamos predicarle a nuestras familias, a las personas que están a nuestro alrededor. No importa si se resisten, estemos orando sin cesar, no nos cansemos, porque yo sé que el cansancio llega, yo sé que en algún momento tú puedes decir, ya ese no se va a convertir, pero no, tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que ser firmes en nuestra oración, insistiendo, tocando el trono del Señor, porque en un momento se rompe. Es orar para que el Señor se les revele, para que el Señor se le manifieste. El Señor renueva nuestras fuerzas en su presencia. No nos cansemos. Nuestro Yahweh es un Dios de familias, y por eso también quise resaltarle esta parte que también me llamó la atención. Fíjate cómo Él se encarga de decir, reúne asamblea de familias o de 10 personas, de 10 en 10. Y esas fueron las primeras congregaciones. Ahí empezaron a hablarle a cada uno de ellos, pero dejando un mensaje claro. Tengo propósito con la familia, tengo propósito con las congregaciones, porque ahí es que Él se mueve, porque ahí ese es su diseño, eso es parte del diseño que Él empezó a mostrar a Moisés mientras estuvieron en el Sinaí. Entonces, en Éxodo, seguimos estudiando el libro del Éxodo. Y vemos cómo en el verso 4 de este capítulo 37 dice, dijo Moisés a cada asamblea, a cada equipo de 10, o sea que ya de ahí para adelante, Moisés recibía la instrucción de Dios y empezaba a hablarle a cada asamblea, a cada grupo de 10 personas, para que ustedes vean cómo nuestro Señor es un Dios de orden. Esto a mí me llama mucho la atención, porque desde el principio Él estableció el orden que tenía que haber, bueno, de 10 en 10, asambleas de 10 personas, y a ellos le hablaba específicamente. Entonces le hablaba de que todo sabio de corazón entre ustedes.
Y cuando habla de sabio de corazón, no es porque la persona en sí misma era sabia, wow, qué hombre más sabio. No, sino que él se iba a encargar por la misión que le iba a asignar a personas determinadas de llenarlos de esa sabiduría, de llenarlos de esa inteligencia, de llenarlos de ese conocimiento. Miren qué dice el verso 30. Entonces Moisés dijo a los hijos de Israel, mirad, Yahweh ha llamado por nombre, diga conmigo, los llamó por nombre, aleluya, a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado de su espíritu, de su rúa, en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Hombres elegidos para hacer todo lo necesario para levantar el tabernáculo, para construir el tabernáculo, todo lo que había que hacer, la menorá, o sea, cada parte que iba a ser usada para adorar al Señor, iba a ser hecha por hombres específicos que iban a ser llenos de sabiduría, llenos de inteligencia y llenos de conocimiento. Pero vamos a ver cuál es el fondo de esto y cuán profundo es esto, porque muchas veces así, sabiduría, inteligencia, no, vamos a estudiar a fondo lo que es eso. ¿Y saben por qué, amados? Porque nosotros tenemos por el Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu de Yahweh que está en nosotros. Nosotros ya tenemos en nosotros esa sabiduría, tenemos ese conocimiento, tenemos esa inteligencia, pero ¿qué estamos haciendo con ese equipamiento que nos ha sido dado por el poder del Ruach HaKodesh para hacer las cosas que tenemos que hacer en esta tierra? ¿Qué estamos haciendo? Y mientras yo les explique lo que significa cada una de estos atributos que nos han sido ya dados, como les fue dado a ellos para construir el tabernáculo, que cada uno se analice qué está haciendo con esa sabiduría, con esa inteligencia, con ese conocimiento. Sabiduría en el hebreo se llama Jokmah. Jokmah, vamos a verlo en pantalla, miren, no se puede poner más grande, ¿no? Jokmah significa sabiduría. Jajam es sabio, un hombre sabio. No miren lo otro, vamos a quedarnos ahí, perfecto. Jokmah, sabiduría. Y Jajam es un hombre sabio. Entonces, si buscamos el significado de cada una de esas palabras, vemos el esplendor que se esconde detrás de cada una de esas palabras en el idioma hebreo. Entonces, una persona que tenga Jokmah es una persona que está exhibiendo la voluntad divina. Es una persona que actúa por encima de su opinión propia, que no le importa su opinión propia, que no considera su opinión propia, sino que lo único que le importa es lo que Yahweh dice y su voluntad. Proverbios 2:7 dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Él es escudo a los que caminan rectamente. Una persona que camina rectamente es una persona, jajam, una persona que camina en sabiduría. Es decir, que una persona sabia tiene que gobernar sus sentimientos. Una persona sabia tiene que gobernar sus pensamientos y someterlos. ¿Para qué? Para poder hacer lo que el Señor dice que tiene que hacer. Para poder establecer y manifestar la voluntad divina y no su propia voluntad. Aunque muchas veces mi voluntad puede coincidir con la voluntad de mi papá. Claro que sí, no siempre estamos en contra, ¿verdad? Pero en caso contrario, si yo tengo sabiduría o si la tengo activada porque ya la tenemos nosotros, si estamos siendo jajam, personas sabias, dile que está a tu lado, tú tienes que ser jajam, lleno de sabiduría. Entonces ahí por encima, amados míos, de lo que tu carne quiera, por encima de los deseos de tu corazón, tú necesariamente vas a actuar por lo que dice el Señor. Es una postura de muerte. Es una postura de no hago mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Qué dijo Yahshua en el momento más difícil, en el momento más doloroso de su vida? Abba, Abba, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino esa tiene que ser nuestra actitud. Ustedes saben, amados, que nosotros tenemos que tener una vestidura específica y ya la hemos estudiado. Sin esa vestidura es imposible, amados míos, que nosotros
tengamos la garantía en esta tierra que estaremos con el Señor por una eternidad. Hay una vestidura específica y no podemos olvidar la parábola que está registrada en el Evangelio de Mateo en el capítulo 22. Escuchen esto. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos, dígalo conmigo, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hay muchos llamados, pero realmente si nosotros no tenemos la vestidura correcta, no podemos pensar que seremos escogidos en el día señalado. Proverbios 28:4 nos dice, oiga, wow, esto es hermoso. Oigan, dicen, los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ello. Oye eso, Raiza. Los que están guardando la ley van a contender con lo que no están caminando conforme a lo que la palabra dice. Si no hay contienda en tu vida, revísate, porque no estás obedeciendo la palabra como tienes que obedecerla. Tiene que haber contienda, porque el que no está obedeciendo, escúchenme, el que no está obedeciendo la palabra está obedeciendo a los impíos. Necesariamente, o tú estás con el Señor o no estás. Obedece su instrucción o no lo obedece. Si no lo obedece, ¿a quién tú estás obedeciendo? No hay manera de que no sea así, amados. Y si de verdad estás haciendo lo que tienes que hacer, como Él te dice que tienes que hacerlo, tú tienes contienda. ¿De qué tienes contienda? Tienes contienda. Porque es una lucha entre lo espiritual y lo carnal, entre el diseño del cielo, el diseño humano y muchas veces satánico. Entonces nosotros, para poder alcanzar los tesoros de las Escrituras, para poder conocerlos, recibirlos, vamos a tener oposición. Pero tenemos que perseverar, tenemos que resistir, tenemos que ser valientes y ser radicales, porque guardar los mandamientos alegra el alma, es una garantía. Señores, la palabra es un escudo alrededor de nosotros. ¿Y quién es la palabra? El mismo Yahshua. Miren que dice Levítico 26:8. 5 de vosotros perseguirán a cientos, cientos de vosotros a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de ustedes. ¿Sabe lo que está diciendo la palabra? Eso es poderoso. El que está en fidelidad, el que está en obediencia, oye, imagínate 5 de nosotros, 5 cualquiera de nosotros, pueden venir 100 a atacarnos y lo vamos a vencer. 100 de nosotros, podemos ver que vengan 10,000 a atacarnos y lo vamos a vencer. No hay problema, no hay demonio que pueda tumbarnos, amados, pero hay una condición que no puede ser negociada, y es la obediencia a su palabra. Hacer las cosas a su manera, establecer su diseño en nuestras vidas. Y eso, amados míos, es ser una persona Joham, una persona que camina en sabiduría. Por eso el salmista le decía: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En la palabra hay maravillas escondidas. Vamos a salir a buscarlas, a conocerlas y a atesorarlas y ponerla por obra. Entonces, tener esa sabiduría, la Jokmah, es decir, ser Jajam, nos lleva a una finalidad. Miren qué hermoso. Primera de Pedro 1:4. ¿A qué nos lleva? A obtener una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Yahweh mediante la fe, es decir, mediante la emuná, mediante la confianza en la fidelidad de nuestro Señor, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en este tiempo postrero. Se trata, amados míos, de vivir en el temor del Señor, en obedecer su palabra, porque para allá vamos. Nosotros tenemos una herencia que nos está esperando, una herencia que no nos puede ser quitada si de verdad nosotros estamos andando en esa sabiduría. Es entender
que lo necesitamos a Él en todo, para todo. Que este transitar por el mundo no se trata de nosotros, sino que se trata de Él. Por eso es que Proverbios 3:6 nos dice, reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo. Es decir, haz lo que Él te dice en todos tus caminos, en todo lo que tú vayas a hacer. Busca en Él dirección. Dice, y Él enderezará tus veredas. Pero el original nos dice, Él considerará recto tu camino. Oigan esto. Reconócelo porque ya lo reconociste. Porque ya lo pusiste a Él en primer lugar en el problema, en la situación. Entonces, Él va a considerar recto tu camino. Y si Él está considerando recto tu camino, ¿cuál será? ¿Tú crees? ¿Qué tú puedes pensar que será el resultado de esto? Si Él te considera recta, que tu camino está recto, que tú lo estás haciendo bien, yo quiero que alguien me diga, ¿cuál va a ser el resultado de eso? Nos va a ir bien donde quiera que vayamos. Porque el Altísimo, el Todopoderoso está diciendo, wow, tengo contentamiento en ella. Tengo contentamiento en Él. Porque lo está haciendo en obediencia a mi manera. Entonces podemos decir que las promesas registradas en las Escrituras se van a cumplir en nuestras vidas. Como dice Isaías 43. Así dice Yahweh, el creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, porque yo te puse nombre, porque mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, es decir, no te vas a ahogar. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama va a arder en ti. ¿Pero por qué? Esto no lo podemos tomar aislado. Miren todo lo que hemos hablado, porque somos personas llenas de sabiduría, porque estamos haciendo su voluntad y no la nuestra. Entonces tenemos esa garantía de que Él considera nuestros caminos en la manera que Él entiende que son buenos, que le agradan a Él, que están produciendo en Él contentamiento. Entonces el segundo punto es la inteligencia que le fue dada a aquellos que iban a construir el tabernáculo, a personas específicas elegidas por Él y que iban a construir todo el mobiliario, los utensilios del tabernáculo. El término hebreo de inteligencia es teboná. Entonces la teboná lo que nos indica, mírenlo ahí cómo se escribe teboná, es la inteligencia. ¿Qué es inteligencia? Es la forma en que tú vas a hacer las cosas que Yahweh te ha dicho. Ok, tú vas a hacer su voluntad, tú vas a cumplir su palabra. Si Él te dice a ti hazlo de esta manera, yo lo voy a hacer de esta manera. O sea, si Él te dice a ti haz algo, yo lo voy a hacer porque Él me lo ordenó. Ahora, ¿de qué manera lo voy a hacer? Esa es la inteligencia. La forma en que me voy a conducir para poder hacer lo que Él me ha mandado hacer. ¿Cuál es el método que voy a usar? Siempre Él tenía un orden, tenía una lógica divina, el arca del testimonio, los panes, la menorá, el altar de oro, el altar del sacrificio, el lavacro, el atrio, Aarón, los hijos de Aarón, la ropa que iban a usar. Es decir, todo en un orden específico. Primero esto, después esto, después esto. Así nuestras vidas. Señor, ¿en qué forma tú quieres que yo ore por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos? Señor, ¿cuál es la forma que tú quieres que yo use para lograr tal o cual cosa? Yo quiero servir en tu casa. ¿Cuál es la forma que tú quieres que yo use? ¿Cómo tú quieres que yo lo haga? Entonces, en este contexto, nosotros tenemos que saber que tenemos que buscar el diseño del cielo. Mateo 16, verso 24 nos dice, entonces Yahshua dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su estaca de ejecución, su cruz, y sígame constantemente, dice una versión, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Para yo cumplir la palabra, para yo ser sabio, yo tengo que tener inteligencia. Es decir, yo tengo que saber cómo aplicar la voluntad, cómo ser obediente, muriendo,
renunciando a mi propia vida para que sea Él que se refleje en mí, negando a los deseos de mi corazón, negándome a los sueños personales, negándome a mi forma de pensar, a mis conceptos propios, negarme para que sea Él, perdiendo la vida que yo tenía para ganar la vida que Él tiene para mí, que es la de hacer las cosas a su manera y no a lo que yo había aprendido antes en cómo hacerlas. Mis reacciones frente al marido que me dice dos cosas, mis reacciones frente a los hijos que me faltan el respeto, mis relaciones frente al jefe abusador, mis reacciones ante los problemas de la vida no pueden seguir siendo como eran antes. Ahora hay otra manera de hacer las cosas. Ahora yo tengo inteligencia que me dio el Señor por su Espíritu. Yo tengo Teboná y yo sé cómo yo voy a reaccionar de manera diferente. ¿Por qué? Porque hay un diseño que fue hecho en el cielo que yo tengo que aplicar en la tierra. Y para que me vaya bien, no hay otra manera. Y por último, el conocimiento, que viene del término da'at, que habla de un conocimiento íntimo. ¿Qué significa esto? La manera precisa en que yo tengo que hacer las cosas. Yo te apuesto, Ricardo, a que tú sabes cómo tratar a Vanessa precisamente, qué le da pique, qué la hace sentir bien, ¿verdad? Eso se llama da'at. Es el conocimiento preciso de cómo yo voy a actuar para traer ese diseño a la tierra. Entonces, el da'at habla de intimidad, es hacer con precisión cada detallito para que las cosas me queden hermosas, usando el proceso, la forma que ya hablamos hace un momentico. Entonces, habla de que yo tengo que pensar en el diseño que el Señor me dio. Ellos no se iban a basar en los diseños babilónicos ni egipcios. No, aunque vieron muchos en Egipto. No, ellos tenían que basarse en el nuevo diseño, con precisión que el Señor le estaba dando. Y esto a mí me trabaja mucho, porque muchas veces uno, a veces no por mal ni nada, oye opiniones y cambia diseños. Entonces las cosas no salen como el Señor quiere que sean hechas. No, amados, hay un diseño con precisión, como la relación de Ricardo con su esposa, que sabe qué le agrada y qué no le agrada. Es así, o sea, ¿qué el Señor le agrada y qué no le agrada para esto específico que nosotros vamos a hacer? Esto lo aplicamos en la congregación, pero aplíquelo en su relación con su esposo o su esposa, aplíquelo en la relación con sus hijos, aplíquelo en cada área de su vida, en las cosas que usted tiene que hacer. Tiene que buscar la precisión del cielo para saber cómo hacer la voluntad, para saber cuál es la voluntad, en qué forma la vas a hacer y cuáles son los detalles que tú le vas a aplicar para que las cosas te queden conforme a ese diseño. Entonces ahí, en las cosas específicamente del templo, del tabernáculo, no podía haber nada humano, porque cuando hay algo humano, le robamos la gloria a Yahweh. Y Dios, nuestro Yahweh, no permite que le roben su gloria. Todo es de Él, como hemos ministrado también en esta noche. Nada humano puede manifestarse, porque entonces estamos contaminando las cosas. Y Él con eso, miren. Entonces vemos también que Él nombró dos grandes directores para la obra. Él elige personas para dirigir, porque si no, la cosa se vuelve un caos. Entonces, esos que dirigen son los que van a recibir esos detallitos, el da'at. El da'at le corresponde recibir a las personas que están en dirección, que son las que van a ver los detallitos, qué le gusta a él, qué él no quiere para esto, etcétera. Si usted está fajado orando por su esposo, busque el da'at del cielo. Si está fajado orando por sus hijos, busque el da'at del cielo, porque es lo íntimo. Es la cosa escondida que tú no ves con facilidad, que el Señor te la quiere mostrar, que el Señor te la quiere enseñar para desbaratar el plan de Satanás, el diseño contrario, el contradiseño para establecer el diseño que Él tiene para cada área en cuestión, cada área que se trate. Entonces ahí hay que tener dominio de la imaginación. Por eso Él eligió esos directores, porque Él sabía que eran personas ya trabajadas, ya capacitadas, que iban a gobernar su imaginación. Nosotros tenemos mucha imaginación, amados, pensamos muchas cosas humanas que no necesariamente son malas, pero no son el diseño de Dios.
Y aunque no son malas en sí mismas, si no son el diseño de Dios, se van a convertir en malas. Entonces es necesario que tengamos intimidad con nuestro Padre, porque sin intimidad no hay revelación de diseño. Aquí todo, amados, tiene una fuente. Él es nuestra fuente. Él es el que nos revela el diseño y por eso a Él tenemos que ir. El tabernáculo era la expresión de la deidad. O sea, era la naturaleza, era su gloria que iba a ser revelada en ese tabernáculo. Nada humano podía romper ese diseño, porque entonces su presencia no iba a poder manifestarse. Todo tiene que ser como Él ha dicho. Por eso nosotros tenemos que considerar, número uno, para nosotros establecer el diseño del cielo en cada parte de nuestras vidas y nuestras relaciones interpersonales, no podemos apoyarnos en el poder humano. La palabra de Dios nos dice en Isaías 31:1, ¡ay! Diga conmigo, ¡ay! De los que descienden a Egipto por ayuda. En los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan a Yahweh. No confíe en el hombre, no confíe en su humanidad, no confíe en su capacidad. Busque al Señor y dependa de Él. Busque en Él el diseño del cielo. Nada humano puede prevalecer y traer buenos resultados. Segundo, no puede considerar las recompensas de este mundo, las vanidades de la tierra, porque si usted está buscando recompensa humana, nunca va a poder establecer el diseño del cielo. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tu camino. Vanidad, ¿qué es? Lo falso, lo vacío, lo efímero, lo pasajero. Y tenemos que revisar las motivaciones de nuestros corazones, porque muchísimas veces queremos algo que entendemos que es del Señor, que entendemos que lo queremos porque es el plan de Dios, pero nuestra motivación está errada, nuestra motivación está dañada y hay cosas que son vanas, que son las que nos están impulsando a querer o a entender que tal o cual cosa es el plan de nuestro Señor. Y también tenemos que dejar la vida vieja, la manera de hacer las cosas antiguas, romper con tradiciones, romper con costumbre, porque toda tradición, porque me enseñaron así, porque yo creo que es así, porque siempre lo hice así, va a estropear el diseño del cielo. Nadie, dijo Yahshua, que después de poner la mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque está pensando en el atrás, porque siempre está anhelando hacer la cosa como antes la hacía, porque le hace falta lo que hacía. Entonces todo eso es tropiezo para nosotros recibir el plan. Pues por último, ya después que ellos recibieron la instrucción, se le encomendó, vemos que el Señor les dijo, levantarás el tabernáculo el día primero del mes primero. Y nosotros sabemos que ellos salieron el 15 de Nisan, ¿cierto? Que el 15 de Nisan, ahí viene el becerro, está el Señor hablándole a Moisés en el Sinaí. Entonces ahí pasaron ya y se llega al cuarto mes. En el cuarto, porque llegaron el tercer mes, ya el tercer mes a final, ya Moisés el Señor estaba hablándole a Moisés. Entonces, si tú calculas, final del cuarto mes, hasta el día primero del primer mes, pasaron 9 meses haciendo el tabernáculo. Aunque ellos tenían que pararse y caminar, ellos nunca detuvieron la construcción, porque acuérdense que cuando la nube avanzaba, ellos avanzaban. Cuando la nube paraba, ellos paraban, pero nunca dejaron la construcción del tabernáculo. Entonces, nosotros vemos cómo tuvo que intervenir la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento para poder levantar el tabernáculo y terminar la obra. Y ahora sabemos que nosotros somos el tabernáculo, nosotros somos el templo de nuestro Señor. Y es a través de esa sabiduría que viene de Él, de esa inteligencia que viene de Él, de ese conocimiento que Él nos da, que nosotros podemos avanzar y conquistar metas y conquistar propósitos y hacer aquello que se nos ha encomendado en esta tierra. Todo varón sabio de corazón. ¿Por qué? Porque Él le dio la jokma, le dio la sabiduría, ese querer hacer su voluntad, ese no negociar lo que era, lo que Él decía, cómo lo decía y hacerlo de esa manera. Yo
pensé mucho en esta palabra, porque yo digo, Señor, es que hay un diseño para todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene un diseño. Nosotros somos su templo en la tierra. Y cada uno de nosotros tiene un diseño. Pero si nosotros no estamos haciendo la voluntad de Él, a la manera de Él, y buscando esos detallitos que Él quiere que nosotros apliquemos en lo íntimo, entonces ese diseño se va a quebrar, ese diseño se va a dañar, ese diseño se va a frustrar. Esto es algo muy profundo para nuestras vidas, porque muchas veces el Señor nos está hablando y nosotros no estamos haciendo los sordos. Tú sabes cosas que el Señor te está diciendo que haga. Tú sabes que te está diciendo cómo las hagas, pero muchas veces te ensordeces porque tú quieres seguir recibiendo el beneficio que te está dando el cumplir tus propios deseos. Y déjame decirte que eso es temporal, eso es vano, eso es efímero, eso es humano y no tiene nada que ver con la gloria del Señor. Y a nosotros en esta tierra solamente nos va a ir bien cuando ese diseño del cielo se ha establecido, no hay otra manera. Vemos también cómo todo líder debe conocer la palabra, porque para nosotros poder oír la voz de nuestro Señor, entender el diseño y aplicarlo en mi vida personal y en el liderazgo, yo tengo que conocer la palabra, porque el Señor nos habla por su palabra. Sin su palabra yo no puedo establecer un diseño, yo no puedo cambiar lo humano para establecer la gloria. Entonces vemos que ya se termina el trabajo y si ustedes calculan, porque la Biblia se encarga de decir cuántos gramos de oro, cuántos gramos de cobre, todo. Y al final, cuando tú calculas, te quedan que se usaron en el tabernáculo 1.5 toneladas de oro, 5.7 toneladas de plata y 4 toneladas de cobre. Actualmente serían como 50 millones de dólares, sin contar la madera, la tela, que si tú lo sumas, tú puedes calcular, redondeando, que se usó en el templo como unos 70 millones de dólares. Yo te pregunto, si tú fueses pesado en toneladas en este momento, ¿cuánto costaría tu templo? ¿Qué cantidad de oro tienes? ¿Qué cantidad de telas finas tiene tu templo? Cuando hablamos del oro, estamos hablando de la gloria, estamos hablando del diseño del cielo, estamos hablando de la naturaleza divina. ¿Cuántas toneladas de oro estás pesando? ¿Cuántas toneladas de oro estás ocupándote que tenga tu templo? Y esto nos habla, amados, de una riqueza que no viene por nada vano, de una riqueza que viene por tu obediencia, de una riqueza que viene a tu vida, un oro que se establece en tu vida cuando tú decides decirle no a lo vano, no al ayer, y poder empezar a caminar en toda sabiduría, en toda inteligencia y en todo conocimiento, mostrando un carácter totalmente transformado, una vida con reacciones totalmente diferentes frente al mismo problema, frente a la misma circunstancia, actuando con un carácter santo y no con ese carácter que realmente mostraba que tenías poco peso en tu vida. Ellos lo hicieron todo como Él lo ordenó, todo como Yahweh les había ordenado. El día primero del mes primero terminaron el templo. Y esto, amados míos, no puede ser todo apariencia. Yahshua dijo, ¿ves estos grandes edificios? Refiriéndose al templo en su tiempo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando nosotros estamos haciendo las cosas a nuestra manera, en lo humano, en lo que es nuestra propia voluntad, créanme que vamos a dañar nuestro templo, que estamos destruyendo el propósito que Él tiene con nosotros, que estamos desbaratando ese diseño del cielo. Vamos a ponernos de pies. Sabemos que hay cosas en nosotros que tienen que ser arrancadas.
cosas en nosotros, en nuestras vidas, que dañan el diseño que Él tiene para nosotros. Personas en nuestras vidas que tú sabes que Él te las arranca, que Él te las quita porque no son el diseño que Él tiene para tu vida. Situaciones que están atravesando, que tú no las entiendes, pero que son necesarias que las enfrentes, porque son las que están formando tu vida para que el diseño que Él tiene para ti se establezca en ti. Hoy es una noche para que tú te humilles en la presencia de tu Padre y le digas: todo lo que tú me digas haré. En la forma en que tú me digas que lo haga, yo lo haré. Porque no se trata de mí, se trata de ti. Yo dile que tú quieres solo vivir para cumplir sus sueños en tu vida. Tu palabra en mí, quiero vivir en tu voluntad. Escribe tu historia en mí, quiero estar cerca de ti. Vivo para cumplir tu sueño, quiero estar cerca de ti. Verías perfecto mi camino, viviré junto a ti. Se trata de ti, se trata de ti. Se trata de ti, mi adoración. Se trata de ti, de ti. Se trata de ti, de ti. Se trata de ti, Asha. Se trata de ti, mi adoración. Se trata de ti. Palabras en mí, quiero vivir en tu voluntad. Escribe tu historia en mí, quiero estar cerca de ti. Vivo para cumplir tu sueño, quiero estar cerca de ti. Verías perfecto mi camino, viviré junto a ti. Se trata de ti, de ti. Se trata de ti, Yasha. Se trata de ti, mi adoración. Se trata de ti, de ti. Se trata de ti. Se trata de ti, mi adoración. Se trata de ti. No tendrás felicidad porque complazcas tu carne y tus emociones. No lograrás tener felicidad porque hagas las cosas a tu manera, conforme a tu inteligencia humana. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas de Yahweh. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos de Yahweh. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos
por favor, no te des por vencido conmigo. Abre tus labios y dile, no te des por vencido conmigo, como dijo el salmista. Se trata de ti, Yahshua, se trata de ti, mi adoración, se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti, Yahshua, se trata de ti, mi adoración, se trata de ti. Vivo solo para ti, vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños. Vivo solo para ti, vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños. Vivo solo para ti, vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños. Vivo solo para ti, vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños. Trata de ti, se trata de ti, Yahshua, se trata de ti, mi adoración, se trata de ti.